Me pide usted, señor, mi opinión sobre la expedición a China, que usted considera honorable y hermosa, y tiene la bondad de atribuir cierta importancia a mi juicio. Según usted, la expedición a China, emprendida bajo la doble bandera de la reina Victoria y del emperador Napoleón, es una gloria que compartirán Francia e Inglaterra, y quisiera usted saber hasta qué punto puedo aprobar semejante victoria inglesa y francesa. Puesto que quiere conocer mi opinión, aquí la tiene. Había, en un rincón de la tierra, una maravilla del mundo que se llamaba Palacio de Verano. El arte tiene dos principios, la idea, donde se origina el arte occidental, y la quimera, donde se origina el arte oriental. El Palacio de Verano era, al arte quimérico, lo que el Partenón es al arte ideal. Todo lo que puede crear la imaginación de un pueblo casi extrahumano estaba allí. No era, como el Partenón, una obra rara y única. Era una suerte de enorme modelo de la quimera, en el supuesto de que ésta pudiera tener algún modelo. Imagine usted una construcción inefable, algo como un edificio lunar, y tendrá el Palacio de Verano. Construya un sueño con mármol, jade, bronce y porcelana, y talle sus ornamentaciones en madera de cedro. Cúbralo de pedrería, envuélvalo en seda, conviértalo aquí en santuario y allá en arena o ciudadela. Ponga dentro dioses, ponga monstruos, barnícelo, esmáltelo, dórelo, píntelo, haga construir por arquitectos que sean poetas los 1001 sueños de las 1001 noches. Añádale jardines, estanques, chorros de agua y de espuma, cisnes, ibis, pavos reales. Suponga, en una palabra, una suerte de deslumbradora caverna de la fantasía humana con figura de templo y de palacio. Así era ese monumento. Había sido necesario el trabajo de generaciones enteras para crearlo. Tal edificio, que tenía la inmensidad de una ciudad, ¿para quién lo habían construido los siglos? Para los pueblos. Porque lo que hace el tiempo pertenece a los hombres. Los artistas, los poetas, los filósofos, todos conocían el Palacio de Verano. Voltaire hablaba de él. Se decía: el Partenón en Grecia, las pirámides en Egipto, el Coliseo en Roma, Notre Dame en París, el Palacio de Verano en Oriente. Quien no lo veía, lo soñaba. Era una suerte de extraordinaria y desconocida obra maestra que se percibía a lo lejos en un crepúsculo, como una silueta de la civilización de Asia en el horizonte de la civilización de Europa. Esa maravilla ha desaparecido. Dos bandoleros entraron una vez en el Palacio de Verano. Uno lo saqueó, el otro lo incendió. Por lo visto, la victoria puede ser una ladrona. La gran devastación del Palacio de Verano la han cometido a medias entre los dos vencedores. Mezclado a todo ello aparece el nombre de Elgin, que tiene la propiedad fatal de recordar el Partenón. Lo que se hizo con el Partenón se ha hecho con el Palacio de Verano, más completamente y mejor, a fin de no dejar nada. Todos los tesoros de todas nuestras catedrales juntas no igualarían a ese formidable y espléndido Museo de Oriente. No solo había allí obras maestras del arte, sino además un montón de objetos de orfebrería. Gran hazaña, excelente ganga. Uno de los dos vencedores se llenó los bolsillos, viendo lo cual el otro llenó sus cofres, y ambos volvieron a Occidente cogidos del brazo. Tal es la historia de los dos bandoleros. Nosotros, los europeos, somos los civilizados, y para nosotros los chinos son los bárbaros. He aquí lo que la civilización ha hecho a la barbarie. Ante la historia, uno de los ladrones se llamará Francia, el otro Inglaterra. Pero yo protesto, y le agradezco a usted haberme brindado la oportunidad de hacerlo. Los crímenes de los que dirigen no son culpa de los dirigidos. Los gobiernos son ladrones, a veces. Los pueblos jamás. El imperio francés se ha embolsado la mitad de esta victoria y hoy ostenta, con una especie de ingenuidad de propietario, el espléndido baratillo del Palacio de Verano. Yo espero el día en que Francia, liberada y limpia, devuelva ese botín a la China expoliada. Mientras tanto, hay un robo y dos ladrones. Dejo constancia de ello.
Tal es, señor, el grado de aprobación que doy a la expedición a Chile.